El día de hoy hubo una movilización allá en Chihuahua, marcharon morenistas que protestan por lo que ellos dicen una abierta intervención de la gobernadora de Chihuahua en el proceso electoral. Lo que argumentan es que la gobernadora, en alianza con las autoridades electorales locales, está bloqueando la reelección de algunos de los diputados locales. Y me da gusto que acepte comunicarse o ponerse con nosotros para esta conversación a Edwin Cuauhtémoc Estrada, que es el coordinador de los legisladores de Morena allá en Chihuahua. Gracias por estar aquí, diputado. No, muchas gracias a ti y a tu equipo, Alejandro. Yo un gusto de poder estar con ustedes y de que además me den la oportunidad de expresarnos. ¿Qué es lo que ha pasado en Chihuahua, diputado? Pues en Chihuahua han pasado muchas cosas, Alejandro. En estos 2 años y medio de administración, ustedes han dado cuenta de alguna de ellas. En nuestra capacidad de asombro crece. Pensamos que algo como los libros de texto era lo más que podíamos ver en Chihuahua en esta administración. No es así. Hay ahorita una acción concertada de la gobernadora María Eugenia Campos, así lo establecemos nosotros, porque además así lo tenemos ya demostrado en muchos aspectos, en conjunto con el Instituto Estatal Electoral y con el Tribunal Electoral del Estado, con la intención de que una bancada compuesta por mujeres y hombres que han mantenido una postura muy firme, crítica, como debe ser en una democracia, sobre los aspectos de gobierno en el estado de Chihuahua y que por supuesto no le han gustado a la gobernadora, pero que el tiempo nos ha dado la razón en la gran mayoría de los temas. Cito el ejemplo de los libros. Ello ha generado que seamos diputadas y diputados incómodos, que considere que no debe de tener en un órgano legislativo que ella considera prácticamente su propiedad, porque hay que recordar, Alejandro, que cuando la gobernadora legalmente, porque así lo decidió la mayoría de los chihuahuenses, y eso debe reconocerse, llega al poder, inmediatamente toma el control del Poder Judicial, quita al presidente del Poder Judicial local en aquel momento, pone a una persona de su confianza, mantiene un control en el legislativo dado el número que le dan los diputados del PAN y del PRI. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las universidades públicas como lo de la UACH, etcétera. Y ese grupo político en el poder nunca ha estado a gusto, por decirle una forma, con una bancada de 11 diputados y diputadas actualmente, pues que solo hacemos nuestra chamba. A nosotros no nos eligieron los electores de Chihuahua, de Juárez, de los demás municipios del estado, para darle gusto al gobernante en turno, ¿verdad? Nosotros tenemos funciones legislativas, tenemos funciones de fiscalización, tenemos funciones de gestión, porque así lo establece nuestra constitución local, y eso es lo que hemos realizado. Y bueno, pues hoy vemos que esas incomodidades para el poder local, para el poder ejecutivo local, pues tratan de cobrar factura. Aquí lo más lamentable es que un tribunal electoral local y el instituto, que tampoco nos sorprende, debemos decirlo, se presten a una acción concertada de esa naturaleza. Ni en los peores tiempos del PRI, Alejandro, ni en los peores tiempos del PRI se vio que un gobernador, una gobernadora tratara de borrar de un plumazo a la oposición real que tiene. Y eso a mí me parece, no lamentable, se me parece ya muy grave, porque pues hay una total regresión en el aspecto democrático en Chihuahua de una autoridad, Alejandro, proveniente de Acción Nacional. Yo quisiera preguntarle, y se lo pregunté hoy a través de los medios a la gobernadora y a los militantes de antaño del PAN, ¿qué pensarían en 1980, en el 83, en el 86, cuando ellos legítimamente marchaban luchando por un sistema democrático en el Estado, contra aquellos fraudes electorales propiciados por los Baeza en aquel tiempo y por otros personajes, y ahora sin el menor rubor, sin la menor pena, ni siquiera ya en el tema priista de irte a robar una elección como le hacían antes, no, ya ni siquiera quieren llegar a la elección, ¿no? Pretenden que 8 diputadas y diputados de Morena, que además debemos decirlo,
por la confianza que nos tienen los electores, estamos bien posicionados en nuestros distritos, ni siquiera aparezcamos en la boleta electoral. Y eso no tenemos por qué callarlo. Nos dicen algunas voces críticas en esa libertad de disentir, pues que todavía no existe una resolución en el Tribunal Electoral. Efectivamente todavía no existe, va a salir este día, pero hay una serie de elementos, Alejandro, que nos hacen ya suponer muy exactamente cómo va a salir la resolución. ¿Se han dado en los procedimientos? Sí, adelante. No, a ver, ¿cómo va a Se, salir la se han resolución? dado en los procedimientos cuestiones tan aberrantes. Tu servidor ha sido litigante por mucho tiempo en la materia laboral y yo jamás había visto tanta desfachatez en un tribunal. Se nos desecharon en el proceso 30 pruebas. Y te voy a mostrar una de cómo no un tribunal en esa intención de buscar la verdad histórica puede rechazarte una prueba. Fíjate, te voy a mostrar esta hojita, voy a hacer para el lado para que la veas. Este es un sello del Congreso del Estado que hace las veces de una notificación. Y te voy a dar aquí una muestra. Tachan el día que se recibió la notificación, es el 19 de diciembre. Quien la recibe con letra azul pone 920 y sus iniciales. Después, porque si te fijas esta hasta otra tinta, la tachan con tinta color rojo, le ponen el número 20 para darle un día más. Y hay una prueba pericial ya en fiscalía, Alejandro, donde la persona que puso este 20 no es la persona que escribió todo esto. Es decir, una grave alteración de la primera notificación que dio origen al procedimiento. Y cuando nosotros contestamos y les decimos, oigan, ese procedimiento está vencido porque se contestó un día fuera del término y además encontramos que hay una alteración en la notificación, pero una alteración que puede ser constitutiva de delito, pero no solo eso, ya pusimos la denuncia ante la fiscalía para que lo investigue y junto con la denuncia le anexamos una prueba pericial en grafoscopía, pero les pedimos a ustedes, autoridades electorales, que nos reciban también las pruebas periciales para que ustedes puedan ver que está alterado. Se desecharon las pruebas, Alejandro. Eso sucedió hace un mes. El argumento, se cae uno para atrás, pero el argumento fue de que esos juicios son sumarísimos y que no habría tiempo de desahogarlas. Un día nos bastó desahogar la prueba pericial en la fiscalía, la misma prueba. 30 días han transcurrido y todavía no hay resolución. Y ese tipo de atropellos se están dando en el IE y en el tribunal. No es solo el único. ¿Para qué alterar esos documentos? ¿Cuál era la intención? Explíquele a la audiencia. 3 días tenía la parte denunciante que tiene la denuncia contra nosotros para dar respuesta a un requerimiento que le hacía el Instituto Estatal Electoral con el apercibimiento de que si no lo hacía en 3 días, no podía seguir el procedimiento. Se le notifica el 19, vencía el 22. Curiosamente el sello aparece alterado, lo ponen al 20. ¿Y en qué día crees que se comparece al IE? Pues el 23. Sí me explico, es Sí, para convalidarlo hicieron la alteración, pero no es lo único. Se han promovido una serie de cuestiones en los tribunales, porque pues yo puedo reconocer que somos pueblo chico, Alejandro, y que a lo mejor pues todos nos conocemos, pero algunos no solo nos conocemos, pues, nos hacemos amigos. Se han promovido una serie de recusaciones en el tribunal porque se ha demostrado que hay estrecha amistad entre algunos de los integrantes magistrados del tribunal con alguna de las partes en el juicio. Y se han promovido las recusaciones porque no ha habido excusas por parte de los magistrados. Lo ideal en un proceso de esa naturaleza es que si yo soy magistrado y digo, oye, yo tengo esta circunstancia, me voy a excusar, no quiero conocer de ese asunto, es lo correcto. Pero si tú no te excusas, bueno, pues viene la otra figura y dices, oye, pues recuso a Cuauhtémoc porque tiene esa circunstancia y no ha realizado la excusa. Dos recusaciones, en ninguna de las dos han entrado al fondo, no han recibido ni siquiera el material probatorio que yo no me puedo pronunciar en este momento abiertamente porque no me corresponde a mí, yo no lo ofrecí, Alejandro, y alguno de ellos tiene información que consideraría personalísima, pero ni siquiera lo recibieron, simplemente los desecharon de plano y esos van a ser los magistrados que resuelvan no solo este procedimiento. A mí ya lo que me preocupa y a muchos nos debería preocupar son los que van a resolver
todas las controversias electorales que vengan de aquí al 2 de junio y las posteriores. Entonces, a mí me parece gravísimo lo que está sucediendo en Chihuahua. Se pretende borrar a la oposición, que ha dado batalla en los temas de la política recaudatoria, del emplacamiento cuando recién entra, de la reforma judicial que le hicieron al Estado, Alejandro, quitando los exámenes de oposición, los concursos de mérito para poner, y lo hemos dicho, y yo sé que por eso les molesta, para poner magistradas y magistrados a modo, compadres, muchos de ellos, amigos. Lo mismo que hizo César Duarte, o sea, no le busquemos mucho, lo mismo que hizo César Duarte, para establecer y nombrar fiscales, que incluso alguno de ellos aparece nombrado en las carpetas de investigación del duartismo, y para dar procesos en los que, no sé si tú estuviste enterado, Alejandro, hace unos 3 4 semanas, presumía ahí el abogado de César Duarte de que había ganado un amparo contra una nueva acusación derivada de ese principio de excepción al principio de especialidad en el tratado de extradición. Hay que preguntarnos cómo ese juez de distrito le otorgó ese amparo a César Duarte. ¿Cómo se ¿Por lo qué entró? razón? ¿Cómo se lo otorgó? ¿Cómo se le otorgó? ¿Con qué razón? ¿Qué autoridad y qué se omitió para que, si ya el Estado que había extraditado, que es Estados Unidos, autorizaba la excepción al principio, por qué un juzgado de distrito pudo llegar a esa conclusión? Todas esas cuestiones son Es decir, cuestiones que molestan. la gobernadora tiene universidades, tiene un pie sobre el Congreso, tiene las autoridades del Poder Judicial, tiene las autoridades electorales, y está tratando de bajar a 8 diputados que buscan la reelección, como es su derecho, está tratando de bajar, incluso alterando pruebas. Eso es lo que usted Así es. plantea, diputado. Así es, con esa claridad, y que además, siendo una minoría, hemos sido, porque considero que así tiene que ser, esa es nuestra función, la real oposición, no de mérito a otras compañeras y compañeros que lo han hecho desde sus trincheras, pero hemos sido la oposición puntual a la que le hemos dado respuesta, propuesta, crítica o debate a lo que sucede en Chihuahua. Y yo creo que eso es lo que los tiene tan molestos. Y nosotros, Alejandro, no estamos en contra, y lo debo aclarar, que se abran procedimientos en los tribunales. Al contrario, nuestra posición siempre ha sido, si hay denuncias, si hay dudas, que se haga la investigación. En lo que estamos en contra es que los tribunales actúen por consigna, que los tribunales rompan la ley, que los tribunales, que son los más obligados a cumplirla, se conduzcan con ese tipo de conductas ilegales, y eso nosotros no lo podemos callar. El exgobernador Javier Corral ha dicho en todo este tiempo que pues hay un intento, una intención de la gobernadora de liberar a César Duarte. ¿Es así? Yo creo que existe esa intención y que están midiendo el costo político. Si nosotros que vivimos acá en Chihuahua y lo vemos en el manejo de los medios, cada vez es más acentuado en notas periodísticas, declaraciones, hechos que se van dando, como si se estuviese preparando el camino para la liberación de Duarte. Han llegado al absurdo de que, con todo el derecho, algunas 100, 200 personas se manifestaron en favor de la liberación de Duarte, y de decir que Morena apoya la liberación de Duarte. Esos son absurdos. Si algo nosotros hemos tenido como postura es que debe haber un precedente ejemplar en contra de la corrupción. Los expedientes del duartismo deben llegar a sus últimas consecuencias, con procesos pulcros, limpios, apegados a derecho, pero que dejen sanciones, porque entonces, ¿qué mensaje mandaríamos a la sociedad? Imagínate, ¿qué diría esa sociedad si iniciamos procesos contra quienes supuestamente desfalcaron el patrimonio del Estado y de repente lo soltamos como si nada hubiese pasado? Entonces, ella está operando en tribunales para que César Duarte termine saliendo, pero le están midiendo el momento, eso es lo que usted dice. Tendría un costo político alto, ellos lo saben, pero yo insisto, ¿cómo es que César Duarte está consiguiendo, por ejemplo, la concesión de un amparo? Y a mí me parece que allí falta
que nos metamos a investigar por qué razón ese juzgado de distrito, desde mi punto de vista, malamente concede el amparo, y yo tengo entendido, no lo puedo probar en este momento, que al parecer es porque hubo omisión de algunas autoridades del nivel estatal en alguna respuesta que el tribunal exigió. Pues, diputado, el día de hoy se movilizaron, ¿no? El día de hoy marcharon, estuvieron protestando en el Congreso, también ante el Instituto Electoral local. ¿Qué sigue, diputado, para ustedes? Sigue que seguramente van a aprovechar, como lo dice el manual, los días santos. Seguramente nos van a emitir una resolución violatoria los días santos. Jurídicamente nosotros la vamos a atacar. Tenemos todavía un recurso ante sala regional. A nosotros nos toca Guadalajara por la circunscripción número 1. Lo haremos, pero no solo haremos eso. A mí me parece que la denuncia pública, exhibir lo que el instituto y el tribunal se están prestando por petición, lo afirmo, del Poder Ejecutivo, es necesario. Se tiene que conocer lo que está sucediendo en Chihuahua, por lejanos en distancia que estemos del resto del país. Diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de los legisladores de Morena allá en el Congreso local, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar este tema. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de expresar lo que sucede en nuestro estado. Gracias y buenas tardes.